Hola, bienvenidos una vez más a tu canal de Mario Vieni Universe. En esta ocasión voy a hablar del descubrimiento y conquista de América. Y para esto, yo escogí 10 mentiras o 10 incongruencias de estos dos eventos. Pero también, para poder entender todo esto, debemos comprender que el descubrimiento de América no fue simplemente el anexar un continente más a los mapas del siglo XV y XVI. El descubrimiento de América trajo una revolución ideológica, pero no solamente para Europa, también para toda la gente nativa de América. Y el descubrimiento de América también nos permitió comprobar científicamente que la Tierra era redonda. Pero también, para entender estos dos eventos, debemos de analizar cuál era la situación que estaban viviendo los europeos del siglo XV para poderse ver forzados y necesitados de encontrar una ruta nueva a través del mar para llegar a China e India. Por su parte, los portugueses trataron de hacerlo yendo por el sur de África, y Cristóbal Colón, junto con el apoyo de los reyes españoles, atraviesa el océano Atlántico, que en aquella época se le llamaba la mar oceánica, porque se suponía que no había nada ahí. Bueno, para poder entender esto y poder entrar de lleno en el tema, vamos a ver primero un video introductorio y después voy a comenzar con la primera mentira. El Imperio Otomano conquista Constantinopla en 1453 y el mundo musulmán comienza a controlar parte de la ruta de la seda. El paso de productos comerciales que había entre Europa, China e India se ve muy afectado, pero los otomanos, al conquistar Constantinopla, abren una gran puerta para extender sus dominios hacia Europa. En ese momento, el mundo cristiano no solo se vio amenazado por los musulmanes, sino que también veían la posibilidad de que el cristianismo podría ser aniquilado para siempre, ya que en el otro extremo europeo, los moros seguían controlando parte de la península ibérica. La situación de tensión que vivían los europeos y el mundo cristiano pendían de un hilo, y se vieron obligados a buscar una nueva ruta por mar hacia China e India. Como te habrás dado cuenta, los europeos estaban muy urgidos de una ruta alternativa hacia China e India. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el objetivo principal del viaje de Cristóbal Colón? La mayoría de las personas creen que el objetivo principal era hallar tierras nuevas, encontrar oro y restablecer el comercio entre China, India y Europa. Bueno, pues ese no fue el objetivo principal del viaje de Cristóbal Colón. El objetivo principal del viaje de Cristóbal Colón tiene que ver con el profeta Isaías. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver el profeta Isaías con el descubrimiento de América? Bueno, lo que pasa es que Cristóbal Colón usó al profeta Isaías para convencer a los reyes católicos de que financiaran su empresa, porque el profeta Isaías dice que de Oriente vendrá la salvación de Jerusalén. Eso quiere decir que de Oriente vendrá la liberación de Jerusalén y de los judíos. Entonces ellos creían que si podían encontrar esas tierras del Oriente, de allá vendría un ejército que ayudaría a liberar Jerusalén. Y esto no lo digo yo, lo dice Cristóbal Colón en su carta que escribió el 4 de marzo de 1493 y en la cual le anuncia a los reyes católicos su descubrimiento. Y el párrafo al que me refiero de esta carta dice así. Concluye aquí que, mediante la gracia divina de aquel que es comienzo de todas cosas virtuosas y buenas, y que da favor y victoria a todos aquellos que van en su camino, que de hoy en 7 años yo podré pagar a vuestra alteza 5,000 de caballo y 50,000 de pie en la guerra y conquista de Jerusalén, sobre el cual propósito se tomó esta empresa. Y como te habrás dado cuenta, esta fue la razón principal del viaje de Cristóbal Colón. Pero por si te interesa el tema, la carta completa la puedes encontrar en este libro que se llama Cristóbal Colón, Textos y Documentos Completos, edición de Consuelo Varela. Aquí puedes hallar la relación de los 4 viajes,
algunas de las cartas escritas por Cristóbal Colón y los Reyes, así como también parte del libro de las profecías de Cristóbal Colón. Y yo sé que muy pocas personas han escuchado hablar del libro de las profecías de Cristóbal Colón, que en su mayoría es una recopilación de parte del Antiguo Testamento. Y más adelante voy a hablar un poquito acerca de ese libro. Pero ahora vamos a ver cuál fue la mentira número 10 del descubrimiento y conquista de América. Y la primera mentira es la siguiente. ¿Fue Cristóbal Colón el primero en proponer que la Tierra era redonda? La respuesta es no. El primero en proponerlo fue Eratóstenes de Alejandría, y él lo hizo 1800 años antes de que Cristóbal Colón hiciera su viaje a América. Así que vamos a ver quién fue Eratóstenes de Alejandría. Eratóstenes de Alejandría vivió alrededor del 236 a.C. Fue un conocido astrónomo, poeta, geógrafo y filósofo de su época. Poseía una gran variedad de conocimientos y aptitudes para el estudio. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanías de Cirene, del poeta Calímaco y también fue amigo del gran Arquímedes. Sin embargo, el principal motivo de su celebridad es sin duda el haber podido determinar que la Tierra era redonda, así como también poder determinar su circunferencia y tamaño. Para ello, inventó y empleó un método trigonométrico, usando la latitud y la longitud. Por medio de este método, Eratóstenes dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 252.000 estadios, de modo que su cálculo sería de 39.614 kilómetros frente a los 40.008 kilómetros que se consideran en la actualidad. Es decir, que tuvo un error de menos del 1%, pero algunos expertos aseguran que Eratóstenes tuvo un error del 15%, porque no se sabe con exactitud si la medida de los estadios que usó eran romanos o egipcios, pero sin duda alguna, eso no desmerece el gran trabajo y descubrimiento que hizo Eratóstenes de Alejandría. Como te habrás dado cuenta, fue Eratóstenes de Alejandría y no Cristóbal Colón el que determinó que la Tierra era redonda. Y también un discípulo de Eratóstenes llamado Ptolomeo fue el primero en hacer un mapa mundi de tipo cónico de nuestro planeta Tierra. También Cristóbal Colón menciona mucho a Ptolomeo en sus diarios. Y también Cristóbal Colón dice que él habló con eclesiásticos, con seglares, con griegos, con moros y con judíos, y de los cuales él obtuvo información muy privilegiada. También Cristóbal Colón usó el libro de los viajes de Marco Polo para inspirarse en su viaje hacia las Indias, y el cual también utilizó para convencer a los reyes católicos de que financiaran su viaje. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y para poder determinar la siguiente pregunta, que más que mentira es una incongruencia, te voy a hacer una reflexión. ¿Qué pensarías tú si yo te digo que antes de que oficialmente se descubrían lugares como la Florida, el Golfo de México, el Mar Pacífico, o antes de que se supiera que Cuba no era tierra firme, sino una isla, ya aparecen estos lugares cartografiados en mapas, 5, 8 y hasta 10 años antes? Así que la mentira o incongruencia número 9 es, ¿fue Cristóbal Colón el primero en llegar a América? Bueno, pues vamos a ver qué mapas existían en la época de Cristóbal Colón. La evidencia que existe hoy en día nos permite suponer que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar al continente americano. Y para poder explicar esto, tenemos que revisar los mapas que existían en la época de Colón. El primero de ellos es el mapa de Claudio Ptolomeo, geógrafo del siglo II a.C., y que fue discípulo de Eratóstenes. Ptolomeo hizo el primer mapa de tipo esférico de la Tierra. Este mapa es también conocido como Atlas del Mundo.
consta de 3 partes divididas en 8 libros y muestra al mundo de una forma de proyección cónica. Otro mapa que existía en la época de Colón es el mapa de Andreas Welsperger del año 1448. Welsperger fue un cartógrafo de origen alemán y en este mapa se encuentra la cola del dragón. Algunos investigadores han dicho que es la representación de Sudamérica y que el castillo representa el paraíso. Este mapa está dibujado al revés, pero eso era muy común en los mapas de la época. El siguiente mapa controversial es el mapa de Juan de la Costa del año 1500. Su autor, también llamado Juan el Vizcaíno, fue cartógrafo en la segunda expedición de Cristóbal Colón y en la expedición de 1499 de Alonso de Ojeda. En la parte del Nuevo Continente, el perfil de la costa apenas está esbozado, pero en cambio, las islas están bien detalladas y sobre todo llama la atención la cartografía de Cuba, que no fue oficialmente confirmada su existencia sino hasta 8 años más tarde, pero en este mapa ya aparece Cuba cartografiada. Pero no solo eso, también aparece mal esbozado el Golfo de México, la Florida y parte de la red fluvial del sur de los Estados Unidos. Otro mapa que existía en la época de Colón es el mapa de Cantino de 1502. Lo extraño de este mapa es que muestra cartografiada la Florida y parte del Caribe, pero la Florida no fue descubierta sino hasta el año de 1512 por Ponce de León. Eso quiere decir que casi 10 años antes de que oficialmente se descubrieran estos lugares, ya aparecen cartografiados en este mapa. A continuación tenemos el mapa de Martin Waldseemüller del año 1507. Este mapa se inspira en el sistema de proyección cónica, habitual en los mapas de Ptolomeo que ya vimos anteriormente. Este es el primer mapa que representa la esfericidad de la Tierra utilizando 2 hemisferios. Pero lo más interesante de este mapa es que por primera vez aparece el continente americano separado de Asia y Japón, abrazado por 2 océanos. También aparece la península de la Florida antes de que fuera descubierta y cartografiada por Ponce de León en el año de 1512. También, por primera vez, aparece la palabra América. Pero las 2 cosas más extrañas e intrigantes de este mapa son que el mar Pacífico aparece en este mapa y el mar Pacífico fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa en el mes de enero de 1513. Eso quiere decir que casi 5 años antes de que oficialmente estos lugares fueron descubiertos, ya aparecen cartografiados en este mapa. Pero hay más. En la parte superior derecha del mapa aparece un dibujo de Sudamérica, mucho antes de que se tuviera conocimiento de que existía esa parte del continente. Pero el mapa más conocido y controversial es el mapa del almirante y cartógrafo turco Piri Reis del año 1513. Este mapa muestra la cartografía a detalle del centro y sur de América, así como también muestra una cartografía casi exacta y detallada de la Antártida y del puente continental que había entre Sudamérica y la Antártida, del cual no se sabía de su existencia en los tiempos de Colón. Fue hasta el siglo XX y después de que se realizaron diversos estudios que se pudo comprobar que el puente continental que había entre la Antártida y Sudamérica existió hacia el final de la era glaciar, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Otro mapa que ha creado mucha controversia es el mapa chino de 1418 del almirante Zheng He. Se trata de un polémico mapa mundial que supuestamente fue elaborado en China allá por el siglo XVIII, basándose en los viajes de la flota del tesoro chinas que hicieron sus travesías por el mar a principios del siglo XV. Algunos aseguran que este mapa es una copia mal elaborada del mapa de Piri Reis, pero lo más extraño de este mapa es que muestra una cartografía de América y Australia, pero Australia fue explorada y cartografiada hasta el 29 de abril de 1770 por el navegante británico James Cook. Este mapa ha creado mucha polémica, pero nunca se ha podido demostrar que sea falso. Y por último,
está el mapa de Henricus Martellus del año 1489. Lo más interesante de este mapa es que en la cola del dragón aparece la red fluvial de Sudamérica, que incluye el río Amazonas, el Orinoco, el río La Plata y el río Grande en Tierra del Fuego. Pero estas redes fluviales se cartografiaron muchas décadas después de la llegada de Colón al continente americano. Pero ahora sería bueno comparar los mapas que acabamos de ver con un mapa que se elaboró casi 80 años después del descubrimiento de América. Me refiero al mapa de Abraham Ortelius del año 1570. Este mapa nos muestra claramente que está hecho con una tecnología mucho más avanzada que la utilizada en los mapas que ya vimos anteriormente. Pero a pesar de que el mapa de Abraham Ortelius está elaborado con más conocimientos cartográficos, nos muestra unas dimensiones muy mal elaboradas de América, la Antártida y Australia. Y si comparamos este mapa con el de Piri Reis, te darás cuenta que el mapa de Piri Reis es mucho más exacto en algunas áreas. Y aquí yo me hago una pregunta: ¿cómo es posible que Piri Reis, teniendo menos conocimientos de cartografía, haya podido elaborar un mapa más exacto de lugares que no sabía de su existencia? ¿Será acaso que cuando Piri Reis elaboró su mapa, simplemente lo copió de otro más antiguo? De los mapas que acabamos de ver hace un momento, algunos podrían tener cierta lógica y otros no. Por ejemplo, los mapas de Cantino y de Juan de la Costa podrían tener cierta lógica porque en tiempos de Cristóbal Colón se sabe que hubieron algunas expediciones privadas y posiblemente alguna de estas expediciones navegó alrededor del Golfo de México o de Cuba y determinó que Cuba era una isla y no tierra firme como creía Cristóbal Colón. Por otra parte, los mapas más intrigantes son el mapa de Wessels-Müller, basado en los viajes de Américo Vespucio, el mapa de la flota del Tesoro China y el mapa de Piri Reis. Respecto a Américo Vespucio, yo no entiendo cómo es que en su mapa aparece el mar Pacífico, la costa oeste de Sudamérica, Australia, o que incluso que Sudamérica es en forma de B. ¿Por qué digo esto? Porque Américo Vespucio jamás viajó por la costa oeste de Sudamérica, menos en el mar Pacífico. Él solamente viajó en la costa este de Sudamérica y no en la oeste. Así que no había manera de que él supiera que estos lugares existían. Más sin embargo, yo creo que Américo Vespucio posiblemente tuvo en sus manos un mapa muy parecido al de la flota del Tesoro China. Lo vio tal vez por algunos momentos y cuando llegó a su casa lo maldibujó. Y durante su expedición a Sudamérica por la costa este, él simplemente fue agregando los lugares que él iba visitando. Ahora, del mapa de la flota del Tesoro China, esto es muy intrigante porque posiblemente los chinos sí visitaron América, pero no hay una evidencia contundente que así lo demuestre. Más sin embargo, sí intriga que, por ejemplo, estas pirámides que estás viendo no son americanas, son pirámides chinas y son muy parecidas a las pirámides de América, pero las pirámides de América, las más antiguas, datan hasta 2500 años antes de Cristo. Así que no había manera de que ellos pudieran traer esa tecnología. Por otra parte, el mapa más intrigante de todos es el mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis, lo intrigante es que Piri Reis jamás visitó América. Entonces, ¿cómo es posible que él podía tener un mapa de un lugar que jamás visitó? Ahora, el mapa está cartografiado y dibujado con tal detalle que es muy comparable con los mapas de la actualidad en algunas áreas. Así que, en mi opinión, después de ver toda esta evidencia, me da la impresión de que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América. Ahora, también hay evidencia, y esto sí es una evidencia contundente, de que los vikingos llegaron a la costa este de Canadá y Estados Unidos, pero no hay evidencia de que ellos hayan viajado a México, Centro, Sudamérica. Bueno, ahora también sabemos que Eratóstenes determinó que la Tierra era redonda hace
300 años antes de Cristo, es muy probable que más de uno se haya animado a tratar de hacer la travesía alrededor del mundo. Pero bueno, ahora yo te recomiendo el documental que aparece ahorita en la pantalla, Kon-Tiki. Este documental es de un grupo de exploradores que en 1947 navegaron desde Perú hasta las Islas de Pascua en una pequeña balsa y recorrieron casi 7,000 kilómetros sin ningún tipo de asistencia del exterior. Y la razón de esta travesía es porque ellos tienen la teoría de que las Islas de Pascua fueron colonizadas por la gente natural de Sudamérica. Así que a lo mejor con este pequeño documental, que también encuentras aquí en YouTube, te podría orientar o dar un poquito más de luz en este tema. Ahora, vamos a pasar a la mentira número 8. Y la mentira número 8 es la siguiente. ¿Será verdad que durante su primer viaje Cristóbal Colón tuvo un encuentro con objetos voladores no identificados o con ovnis? Bueno, eso es lo que piensan los que creen en la teoría de los alienígenas ancestrales. Vamos a ver qué es lo que ellos dicen y lo voy a comparar con los textos originales del primer viaje de Cristóbal Colón. Less well known is that Columbus had an alien encounter of his own, one reported in his log just days before he reached the shores of the New World. At about 10 p.m. on the 11th of October, 1492, the anxious explorer was on the deck of the Santa Maria when he saw a light glimmering at a great distance. Columbus wrote, "The admiral, standing on the quarterdeck, saw a light. Calling to Pero Gutierrez, he told him he saw a light and bid him look that way, which he did and saw it. The admiral again perceived it once or twice, appearing like the light of a wax candle, moving up and down. Summoning another member of the crew, the two watched as the light vanished and reappeared repeatedly." But this light actually traveled along with the ship. Columbus noted in the log a glowing object rise out of the water and head off into the atmosphere. What did Columbus see? Esto es lo que piensan los que creen en la teoría de los alienígenas ancestrales. Pero ahora vamos a compararlo con los textos del diario de Cristóbal Colón del primer viaje. Y en las fechas donde supuestamente hubieron estos avistamientos son el 15 y 17 de septiembre y el 11 de octubre. Vamos a ver qué es lo que dicen los textos del primer viaje y luego los voy a comentar. Sábado 15 de septiembre. Navegó aquel día con su noche 23 leguas su camino al oeste y algunas más. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Lunes 17 de septiembre, tomaron los pilotos el norte, marcándolo, y hallaron que las agujas noresteaban una gran cuarta, y temían los marineros y estaban penados y no decían de qué. Conociólo el almirante, mandó que tornasen a marcar el norte en amaneciendo, y hallaron que estaban buenas las agujas. La causa fue porque la estrella que parece hace movimiento y no las agujas. Jueves 11 de octubre. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, y aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo, y vídola. Díjolo también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban en el armada por vedor, el cual no vido nada porque no estaba en lugar donde la pudiera ver. Después que el almirante lo dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, la cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Pero vamos a ver la fecha del 15 de septiembre. Aquí claramente se ve que la descripción es de un meteorito que está cayendo en la Tierra y no de un objeto volador no identificado. Ahora, en la fecha del 17 de septiembre, en donde dice que las agujas fallaron porque supuestamente
las estrellas se movieron. Bueno, pues para los que creen en estas teorías, deberían de leer con más cuidado los textos del primer viaje de Cristóbal Colón. Porque si te vas un día antes, al 16 de septiembre, ahí dice claramente que estaba nublado y que había llovido un día antes. Entonces es muy probable que las condiciones eran las mismas. Entonces, si está nublado y está navegando de noche, no tienen una posición correcta de las estrellas porque no se pueden ver. Entonces, como los pilotos no tenían la experiencia que tenía Cristóbal Colón, por eso les dice Cristóbal Colón que esperan a la mañana para ver si las brújulas están correctas o incorrectas. Entonces, cuando amaneció, pudieron comprobar que las brújulas no estaban equivocadas. Así que yo no veo aquí ningún tipo de avistamiento ovni. Y por último está la fecha del 11 de octubre, la supuesta luz que sube y baja. En el texto claramente dice que unas personas la vieron y otras no. ¿Por qué? Porque si estás en alta mar hay oleaje y los barcos suben y bajan. Entonces, para las personas que nunca han estado en alta mar en un barco, a veces la tierra se ve y luego desaparece cuando hay mucho oleaje. Entonces es muy probable que esto es lo que había ocurrido. Ahora también nos da la descripción de una pequeña candela. Él lo dice ahí, es una candela. Si hubiera sido un ovni, hubiera dicho, era una luz como una estrella o una luz brillante como el sol. Entonces, ahí sí es muy probable que hubiera sido un objeto volador no identificado. ¿Por qué? Porque ese tipo de luces no existían en aquella época, no con esa intensidad. Pero bueno, ahora también me gustaría saber en qué parte de los textos de Cristóbal Colón dice que esto ocurrió. Que una luz salió debajo del barco y se elevó hacia el cielo. Yo jamás he leído eso en los textos de los 4 viajes de Cristóbal Colón. Y no solamente en los diarios, sino también en los documentos que él escribió. Jamás he leído eso de parte de él. Tal vez otro historiador lo agregó haciéndose pasar por Cristóbal Colón. No lo sé, a mí me gustaría saber en qué texto aparece esta descripción. Pero bueno. Ahora, con esto no quiero decir que no hubieron avistamientos ovnis en aquellas épocas. Sí los hubieron, pero los hubieron en los tiempos de Hernán Cortés. Por ejemplo, se narra que cuando llegó Hernán Cortés a América, hubo una luz que nació en el volcán Popocatépetl, después llegó a la Ciudad de México, ahí se estuvo por mucho tiempo. Hoy esta luz fue al amanecer y estuvo parada arriba de la Ciudad de México y después se desapareció. Ese sí podría ser un avistamiento ovni. También en 1527, Bernal Díaz del Castillo dice que llovió sangre y que hubo una flecha en el cielo de color negra. Eso sí podrían ser avistamientos ovnis, pero no estas descripciones. Pero bueno, vamos a pasar a la mentira número 7. La mentira número 7 es la siguiente. ¿Será verdad que los nativos de América creyeron que Cristóbal Colón venía del cielo o que eran dioses? Vamos a ver qué es lo que dice el texto y luego lo voy a analizar. Domingo 14 de octubre de 1492. En amaneciendo, mandé aderecar el batel de la nao y las barcas de las carabelas, y fui al luengo de la isla en el camino del nordeste para ver la otra parte, que era de la parte del este que había, y también para ver las poblaciones. Y vi de luego 2 o 3, y la gente que venían todos a la playa llamándonos y dando gracias a Dios. Los unos nos traían agua, otros otras cosas de comer, otros, cuando veían que yo no curaba de ir a tierra, se echaban a la mar nadando, y venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban a todos, hombres y mujeres, venid a ver a los hombres que vinieron del cielo, traedles de comer y de beber. Vinieron muchos y muchas mujeres, cada uno con algo, dando gracias a Dios, echándose al suelo, y levantaban las manos al cielo, y después a voces nos llamaban que fuésemos a tierra. Primero que nada vamos a analizar lo que dice el texto.
y la situación que estaban viviendo en ese momento. Número 1, Cristóbal Colón no hablaba el dialecto de los indígenas. Por lo tanto, la comunicación verbal era 0. Número 2, él solamente se comunicaba por señas, pero el lenguaje mímico o por señas no siempre es igual de una región a otra. Así que aquí ya estamos hablando de otra deficiencia, de una comunicación posiblemente de un 10, un 20, máximo un 30%. Y también Bartolomé de las Casas menciona que Cristóbal Colón no entendía casi nada de lo que le decían, que siempre andaba confundiendo las cosas. Así que si Bartolomé de las Casas también lo menciona, esto quiere decir que lo que decían los indígenas era una cosa y lo que Cristóbal Colón interpretó fue otra. Ahora, Cristóbal Colón no sabía que los indígenas tenían una profecía, la cual decía que iban a venir hombres del este, barbados, a señorearlos. Entonces es muy probable que los indígenas le estaban preguntando que si él venía de donde sale el sol, del este, y por eso señalaban hacia arriba. Y no le estaban diciendo que si él venía del cielo. Ahora, también Cristóbal Colón dice que se hincaban y pedían gracias al cielo. Bueno, esa también pudo haber sido una malinterpretación. ¿Por qué? Porque si ellos sabían que iban a venir personas del este, es muy probable que los indígenas creían que él iba a traer justicia a la región y paz. ¿Nos entendemos? Entonces, hay otra situación también que comprueba que lo que él dice es incorrecto. Cuando él regresó del primer viaje, él dejó un remanente de 39 personas en una isla. Si mal no recuerdo, creo que fue en La Española. Cuando él regresa en el segundo viaje, los habían matado a casi todos. Entonces, ¿cómo es que los mataron si los creían dioses? Eso es absurdo e ilógico. Y esa es una prueba contundente de que los indígenas no creían que ellos eran dioses. Así que espero que esta parte haya quedado clara. Ahora, también quiero aclarar que Cristóbal Colón en el segundo viaje, él trajo a uno de los indígenas que llevó en el primer viaje y ya hablaba un poco de español. Y por cierto, él se bautizó, este indígena, con el nombre de Diego Colón y fue uno de los primeros cristianos indígenas de América. Bueno, Cristóbal Colón menciona en el segundo viaje que Diego Colón, el indígena, les decía que ellos no venían del cielo, que ellos venían de Castilla. Bueno, Cristóbal Colón siempre maquilló sus escritos porque era una persona a la cual no le gustaba que le dijeran que estaba equivocado. Entonces, por tal razón yo creo que como él se pudo haber dado cuenta en un principio que él no lo habían tomado como Dios, yo creo que él medio maquilló o reafirmó lo que dijo en el primer viaje, pues con simplemente la intención de convencer por un lado a los reyes católicos de que su empresa era buena y por otro lado para quedar bien con ellos y que siguieran financiando sus viajes. Pero bueno, eso es lo que yo creo sobre este tema. Y sobre la profecía de la cual hablé hace un momento, la voy a retomar cuando llegue a la mentira número 1 y voy a comentarla completa. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la mentira número 6. ¿Será verdad que el canibalismo y el sacrificio humano eran prácticas cotidianas en la época prehispánica? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Cristóbal Colón y después lo voy a comparar con unos cronistas de la época. Diferentes historiadores y autores de libros mencionan que el canibalismo y los sacrificios humanos eran prácticas cotidianas de la gente nativa de América. El primero en mencionar la existencia de caníbales fue Cristóbal Colón. También otros autores de la época como Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco Gomorra y Bernardino de Sahagún
mencionan el canibalismo y los sacrificios humanos como una práctica cotidiana. Pero hay otros autores como Bartolomé de las Casas, que fue encomendero y luego fue fraile dominico, quien niega la existencia de canibalismo y sacrificios humanos y dice lo siguiente: esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Gomorra, yo creo que no es verdad, porque siempre vi en el reino de Yucatán que ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana. Y decirlo Gomorra, como ni lo vido, ni lo oyó, sino de boca de Cortés, su amo, y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como sea en su favor y no es cosa de sus maldades, sino que esto es lenguaje de los españoles y de los que escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas inversas naciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que les han hecho, y cada día y hoy les hacen. Bartolomé de las Casas no era el único autor del libro de aquella época que negaba la existencia de caníbales y de sacrificios humanos. Hay otros autores de aquella época que dicen lo mismo. Pero ahora vamos a analizar un poquito lo que dice Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en la narración del primer viaje, él dice que cuando llegó a la Española, lo que hoy es República Dominicana, le preguntó a los indígenas que de dónde provenía el oro. Y él entendió que el oro provenía de donde había caníbales. Pero después Cristóbal Colón, cuando finalmente pisa tierra firme en América y no en el Caribe, le vuelve a hacer la misma pregunta a los indígenas de tierra firme. Y él dice que el oro proviene de donde vienen los caníbales. O sea, que eso quiere decir que donde hay oro, ¿hay caníbales? ¿Cómo va a ser eso si el mismo Cristóbal Colón no entendía lo que le decían? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cristóbal Colón mintió? Es lo más probable. Ahora, por otra parte, yo tengo 2 libros de la época. Este es el de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y Comentarios. Y Núñez de Vaca naufragó en lo que hoy es la Florida. Y en este libro jamás menciona la existencia de caníbales o sacrificios humanos. Más sin embargo, sí menciona que un grupo de españoles que naufragaron y que se quedaron en una isleta y que no tenían nada que comer, terminaron comiéndose unos a otros. Entonces dice que cuando los indígenas se enteraron de lo que había ocurrido, dicen que de haber sabido lo que iban a hacer, semejante atrocidad, ellos mismos los hubieran matado antes de que cometieran semejante sacrilegio. Así que esta historia no coincide con lo que otros autores dicen. Ahora, cuando Núñez de Vaca también fue a la Argentina, él únicamente describe una sola tribu caníbal, nada más una, y todas las demás no hace mención de nada al respecto. Ahora, también tengo este otro libro que se llama Teogonía e Historia de los Mexicanos, 3 opúsculos del siglo XVI, y aquí viene el libro de Historia de los Mexicanos según sus pinturas. Bueno, en este libro sí habla de sacrificios, pero no de sacrificios humanos. En este libro dice que los sacrificios eran comunes, pero eran de animales, principalmente de aves. Y que la sangre de estos animales sacrificados se usaba para bendecir la cosecha, las casas, o quitar el mal de ojo, curar a alguna persona enferma. Así que, como podemos ver, no coincide lo que dicen unos autores con otros. También en este libro menciona que sí había sacrificios humanos, pero que era una práctica muy especial y que solamente se hacía en determinados días y no era una práctica común, como otros autores mencionan. Así que, como podemos ver, el canibalismo y los sacrificios humanos no eran prácticas comunes de todas las culturas americanas, sino de unos cuantos grupos. Porque no quiero que me vayan a decir, no, es que hay evidencia del canibalismo. Ya sé que sí hay evidencia del canibalismo, pero insisto, no era una práctica común de todos los pueblos. Así que, ahora, ¿por qué todo el mundo en Europa creyó que la gente de América era caníbal?
y que hacían sacrificios. Bueno, pues uno de los culpables es esto. Estas pinturas, muchos creen que son hechos históricos de aquella época, pero la respuesta es no lo son. Entonces, ¿quién hizo todas estas pinturas que la mayoría cree que son hechos históricos? Bueno, pues esa es la mentira número 5. Pinturas que se consideran hechos históricos, pero a lo mejor nunca ocurrieron. Vamos a verla. Muchos piensan que estas pinturas fueron hechos históricos del descubrimiento y conquista de América. Su autor fue Johann Theodorus de Bray o Terry de Bray. De Bray fue un editor de libros ocultistas y un supuesto historiador de América, pero de Bray usaba la nota roja y el amarillismo para vender sus libros. Además, de Bray jamás puso un pie en América. Por otra parte, de Bray odiaba a los españoles y a los católicos. En sus escritos y dibujos siempre plasmaba a los españoles como unos salvajes sin sentimiento alguno por el prójimo. También decía que los ingleses debieron descubrir América y no los españoles. Y este favoritismo hacia los ingleses siempre lo plasmó en sus dibujos y escritos. Pero otros autores europeos hicieron lo mismo que de Bray, mintiendo con sus dibujos y escritos. Por ejemplo, esta es la representación del dios azteca Huitzilopochtli, y estas son representaciones europeas. Huitzilopochtli, en el libro francés Descripción de l'Univers de 1683, o en el libro de Huitzilopochtli Idolum Mexicanorum, en el libro alemán de Stadt Bonn, América de 1714, o en el libro de Arnoldus Montanus en su obra América de 1671. Solo habría que imaginar qué era lo que los europeos pensaban al ver estas imágenes y que le dijeran esto es América. O por ejemplo esta otra donde creían que había tanto oro en América que lo podían recoger con cubetas. Y el problema era que en aquella época la información era muy poco veraz y los canales de información eran muy lentos. Por ejemplo, una carta que era enviada de América a España y esperar su respuesta, que ésta regresara otra vez a América, bueno, pues ese proceso llegaba a tardar hasta 6 meses. Entonces, con unos canales de información tan lentos y poco veraces, ¿qué podríamos esperar? Ahora, de Bray jamás puso un pie en América y es tan mal historiador que simplemente dime, ¿quién de estas personas parece un indígena de América? Ninguno. ¿Por qué? Porque él jamás puso un pie en América. Y lo peor de todo es que muchos siguieron el ejemplo de Bray para hacer libros y venderlos, como ya vimos anteriormente, con el dios Huitzilopochtli, que eran muy poco veraces en lo que hacían, pero usaban la nota roja y el amarillismo para vender. Así que estas son las mentiras de las pinturas de Bray, que son hechos históricos narrados a medias o como a él le convenía. Así que bueno, vamos a pasar a la mentira número 4. Y la mentira número 4 es la siguiente. ¿Quién realmente ordenó esclavizar a los indígenas de América y quién estuvo en contra? Esa es la mentira número 4. Vamos a ver el video. La esclavitud era una práctica cotidiana en los siglos XV y XVI. Musulmanes, africanos, europeos y nativos americanos la practicaban de diferentes maneras. Pero aunque no lo creas, los primeros reyes en prohibir la esclavitud en su reino fue España. El Papa Eugenio IV, en la bula Regimini Gregis de 1434, proclamó la libertad de los aborígenes en los territorios en los que se evangelizaban. Juan II de Castilla respaldó con su autoridad el mandato pontificio. La reina Isabel la Católica, al ceñir la corona, reafirmó las actitudes de sus antecesores y el 20 de septiembre de 1477 dictó una ley para evitar la esclavitud en los territorios conquistados. También hubieron liberaciones de esclavos mediante la cédula
real del 27 de agosto de 1490. Tras el descubrimiento de América, en 1492, la reina Isabel prohíbe la esclavitud, como lo muestra la Real Célula del 2 de septiembre de 1501, por la que los reyes católicos mandaron encarcelar al mercader Cristóbal Guerra por haber maltratado y vendido en Andalucía a indígenas que había traído como esclavos. En 1503, la corona autoriza traer a los indígenas solamente si vienen por voluntad propia, pero en 1528 prohíben traer indígenas a España, aunque vinieran por voluntad propia, ya que siempre era para ser vendidos como esclavos en el mercado negro. En un edicto de 1530 se prohíbe toda forma de esclavitud en cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, es complicado hacer valer la ley en territorios tan distantes como América, pero se utiliza la encomienda como forma de trabajo forzado y por ende la convierten en un tipo de esclavitud. En América se erigen algunas voces en contra del maltrato a los indígenas y en 1537 se promulga la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III, en la que se declara a los indígenas como hombres libres en todas sus capacidades, y con la introducción de las leyes nuevas en 1542 se prohíbe el maltrato de indígenas y finalmente en 1549 se especifica que está prohibido sustituir la encomienda por algún tipo de trabajo forzado en contra de los indígenas. Y como te habrás dado cuenta, los reyes católicos siempre estuvieron en contra de que se esclavizaran a los indígenas de América. Más sin embargo, desafortunadamente, los reyes católicos sí permitieron que trajeran gente esclavizada de África a América, precisamente para que no se esclavizara la gente indígena de América. Pero con esto no quiero decir que no hubo esclavitud de indígenas en América. Claro que hubo esclavitud de indígenas en América, pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió lo podemos resumir en unas cuantas palabras. La ambición de unos cuantos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa era lo que decían los reyes católicos que se hiciera, y otra era lo que hacía la gente que venía de España a América. Y el ejemplo más claro lo tenemos con el mismo Cristóbal Colón, quien fuera el primer europeo esclavista de indígenas en América. Cuando Cristóbal Colón regresa de su segundo viaje a España, él junto con su hermano Bartolomé Colón traen un cargamento de aproximadamente unos 500 indígenas esclavizados, supuestos caníbales, porque ya sabemos que según Cristóbal Colón, donde había oro, había caníbales. Extraña coincidencia. Bueno, cuando la reina Isabel la Católica se entera de lo que está haciendo Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé Colón, ella ordena que inmediatamente le traigan a todos estos indígenas esclavizados a la corte, incluso aquellos que ya habían sido vendidos, bajo pena de muerte para el que no quisiera hacerlo. Pero la esclavitud en América Latina se terminó cuando América Latina se independiza de España, o al menos eso pasó en la mayoría de los países. Pero, sin embargo, la justicia para la gente indígena no llegó con esa independencia. ¿Pero y por qué no llegó? Bueno, pues lo que pasó fue que cuando América Latina se independizó de España, simple y sencillamente el negocio de las Indias y de la Nueva España cambió de dueño, y al cambiar de dueño, cambió de nombre también. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la independencia eran los reyes católicos los dueños, y después de que América Latina se independizara, fueron pequeños grupos de poder los que se adueñaron del negocio de la Nueva España y de las Indias. Y han pasado 200 años desde que América Latina se independizó, y la justicia a la gente indígena todavía no ha llegado en algunos lugares de América Latina. Todavía hoy en día en muchos lugares se les sigue marginando y se les sigue viendo como si fueran ciudadanos de segunda clase. Pero bueno, yo con esto termino con el tema de la esclavitud,
Y ahora voy a pasar a la mentira número 3, que tiene que ver con la Malinche. ¿Será verdad que todo lo que nos han dicho sobre la Malinche, sobre esa mujer que ayudó a Hernán Cortés a conquistar a los aztecas, será que todo eso es verdad? ¿O realmente hay mucha mentira sobre lo que nos han dicho sobre ella? Bueno, pues vamos a ver quién fue realmente la Malinche, y esta es la mentira o incongruencia número 3. El verdadero nombre de la Malinche era Malinali Tenepatl. Malinali fue hija de un gran cacique de la villa de Painala, localizada cerca de la villa de Coatzacoalcos, Veracruz. Pero al día de hoy, esta villa ya no existe. El padre de Malinali muere cuando ella era una niña y su madre se vuelve a casar con otro cacique. Tiempo después de esta unión, les nace un hijo varón, y para que el medio hermano de Malinali heredara el cacicazgo, su madre y su padrastro comienzan a planear en cómo deshacerse de la niña heredera, y su oportunidad llega cuando la hija de una esclava que tenía la misma edad que la princesa heredera Malinali muere. Su madre y su padrastro regalan a la princesa Malinali como esclava a unos indios de Xicalango, y para evitar alguna rebelión, la madre y el padrastro le dijeron al pueblo que la niña heredera había muerto, haciendo pasar a la hija de la esclava como a la princesa. Los del pueblo de Xicalango después se la dieron a los de Tabasco, y los de Tabasco se la dieron a Hernán Cortés. Cortés, por su parte, se la concedió a Alonso Hernández Portocarrero, pero Alonso Hernández tuvo que regresar a España, y Hernán Cortés se quedó con ella, y tuvieron un hijo varón que se llamó Martín Cortés. Malinali tendría unos 18 años cuando entró en contacto con los españoles y rápidamente aprendió a hablar español. Se convirtió a la religión católica, bautizándose y cambiando su nombre por el de Marina. La descripción y personalidad de doña Marina nos la da Bernal Díaz del Castillo, y dice que fue una mujer de muy buen físico, entrometida y muy desenvuelta, con poder de mando y líder natural. También era muy buena oradora. Durante la conquista, doña Marina, junto con el español Jerónimo de Aguilar, quien fuera esclavo de un cacique maya por unos años, eran los intérpretes que siempre dialogaban con los caciques y los convencían de aliarse a Hernán Cortés para hacer una rebelión en contra del pueblo azteca. Años después, doña Marina se reencontró con su madre e hicieron las paces. Su madre y su medio hermano se convirtieron al catolicismo y se bautizaron. Su madre toma el nombre de Marta y su medio hermano toma el nombre de Lázaro. Lo último que menciona Bernal Díaz del Castillo de doña Marina fue que tiempo después de que la guerra terminó, doña Marina se casó con un caballero de nombre Juan Jaramillo en la iglesia de Orizaba, Veracruz. Según el libro de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, en ese libro dice que a doña Marina se le llamó como tal, doña Marina, y que a quien realmente le llamaban Malinche era a Hernán Cortés. Ahora, ¿por qué echarle la culpa a una mujer de la caída del Imperio Azteca, cuando los caciques de Tlaxcala y otras zonas de alrededor hicieron alianzas con Hernán Cortés e incluso aceptaron ser vasallos del rey de España y pagar tributo al rey de España? ¿Por qué? Porque ellos querían estar al mismo nivel que Hernán Cortés y ser vasallos del rey de España y no del Imperio Azteca. Pero insisto, ¿por qué echarle la culpa a una mujer de lo que ocurrió? Ahora voy a hacer esta reflexión. ¿Qué hubiera pasado si doña Marina no hubiera aparecido en el mapa o en estos eventos? Nada. Hernán Cortés de todas maneras hubiera buscado esa alianza. Pero obviamente el machismo aparece aquí y entonces tenemos que echarle la culpa a una mujer de todo lo que ocurrió con los aztecas. Igual que con Adán y Eva. Hay que echarle la culpa a la mujer, pero no al hombre que también tomó sus decisiones. Así que
Esta es la verdadera historia de doña Marina, o parte de ella al menos. Y ahora voy a pasar a la mentira número 2. Y la mentira número 2 es la siguiente. ¿Será verdad que antes de la llegada de los europeos a América, aquí no existieron jamás elefantes, camellos, leones, caballos y otros animales que supuestamente son originarios de África y que jamás pusieron un pie en América? Bueno, pues esa es una enorme mentira con letras mayúsculas. Pero ¿y en dónde encontramos esta evidencia? Bueno, pues para poder entender esto y ver la evidencia, tenemos que ir a un museo, único en su clase, por cierto. Tenemos que ir al Museo de la Brea en Los Ángeles, California. Vamos a ver qué es lo que este museo tiene y qué evidencias físicas tiene sobre estos supuestos animales que jamás existieron en América. El Museo de la Brea Tar Pits está localizado en el Parque Hancock, cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. Es un área que tiene una laguna con varias fosas de alquitrán y que producen un asfalto espeso y pegajoso y que han servido como trampas para animales y plantas prehistóricas. En este lugar se encuentra la colección de fósiles de la Edad del Hielo más completa del mundo, ya que en sus bodegas se contabilizan casi 100 millones de huesos que han ayudado a reconstruir parte de la fauna que existía en esta zona hace 10.000, 20.000, 30 y hasta 40.000 años atrás. En la entrada del museo se encuentran 2 estatuas de leones que dan la apariencia de que uno está visitando un museo de África y no de América. Pero dentro del museo las sorpresas aumentan. Para cualquier lado que uno observa, ahí se encuentran fósiles completos de mamut, mastodontes, que son muy similares a los elefantes asiáticos. También hay fósiles de camellos, leones, búfalos de cuerno largo, caballos y cebras o caballos nativos de América, tigres dientes de sable y muchas otras especies de animales hoy extintos. Pero después de 2 horas recorriendo este museo, las preguntas obligadas aparecen. ¿Cómo llegaron estos animales a América? ¿Acaso ellos también atravesaron caminando el estrecho de Bering congelado junto con los humanos? ¿Por qué los animales como el león, búfalo de cuerno largo, camellos, el mastodonte o elefante americano se extinguieron y los de África no? ¿Acaso un diluvio tsunami de proporciones inimaginables arrasó con casi toda esta fauna de América, tal y como lo describe el filósofo Platón sobre la Atlántida? ¿Acaso América es la Atlántida descrita por Platón? Bueno, después de ver este video, solamente nos queda concluir que algunas representaciones mayas de elefantes, o que algunas personas dicen que son elefantes, eso quiere decir que posiblemente son verdad. Posiblemente algunos de estos elefantes americanos o mastodontes sobrevivieron a la glaciación. Y por esa razón es que aparecen en diferentes zonas de los mayas. También, por ejemplo, el mascarón de Chac, si lo comparamos con un cráneo de un mastodonte, de un elefante, es bastante parecido. Y los dientes en forma de sierra también lo tienen los mastodontes y los mamuts. Entonces, es muy probable que, o posiblemente algunos especímenes sobrevivieron a la glaciación, o también posiblemente ellos encontraron algunos cráneos de estos animales y simplemente los consideraron una deidad o algo muy especial, y por eso están representados. Más sin embargo, en esta estatuilla que estamos viendo ahorita, que es maya, a pesar de que hubieran ellos encontrado el cráneo, ¿cómo es que sabían que tenían trompa? Eso quiere decir que tenían que haberlos visto, y es muy probable que algunos de estos animales sí sobrevivieron. Pero bueno, ahí está la evidencia, ahí está todo lo que está en el Museo de la Brea.
Y también quiero mencionar otra cosa. En el mapa de Piri Reis, debemos recordar que yo dije que había algo más. Bueno, en el mapa de Piri Reis, los animalitos que están dibujados, están dibujados ahí porque son característicos de cierta zona. Y hay uno que me llamó mucho la atención en Sudamérica. Este animalito parece un toro. Entonces, estos animales sí existieron, o al menos parecidos, antes de la era glaciar. Ahora, ¿cómo es que Piri Reis sabía que habían existido? Eso quiere decir que este mapa de Piri Reis es una copia de otros mapas anteriores a la era glaciar. Ahora, ¿quién los hizo? No lo sabemos. Yo creo que todavía hay mucho por descubrir, pero al menos la evidencia nos está indicando algo bastante contradictorio y complicado. Bueno, ahora vamos a pasar a la mentira número 1 y la más grande de todas, en mi opinión. Y la mentira número 1 es la siguiente. ¿Será verdad que los indígenas de Mesoamérica confundieron a Hernán Cortés con Quetzalcóatl o con el retorno de Quetzalcóatl? Bueno, pues esa es la mentira número 1 y la más grande de todas. Vamos a ver el video para ver quién realmente inventó esa mentira y por qué. En la actualidad, la mayoría de las personas creen que los mexicas pensaban que Hernán Cortés era Quetzalcóatl que retornaba. El inventor de esta gran mentira fue el mismo Hernán Cortés. En las primeras cartas de relación que Cortés escribió y preparó para el rey Carlos de España, menciona que los indígenas creían que él era Quetzalcóatl que retornaba. Estas cartas de relación fueron una estrategia legal de Hernán Cortés, ya que para conquistar tierras descubiertas era necesario que primero el rey aprobara y diera el permiso por escrito para conquistarlas, porque así lo estipulaban las leyes españolas de las 7 partidas. Cortés carecía de dicho permiso y por lo cual tuvo una orden de aprehensión, pero Hernán Cortés posteriormente se defendió ante el rey Carlos al decirle que los mexicas se rindieron ante él al confundirlo con el dueño de las tierras, o sea, con Quetzalcóatl, y Cortés entregó la posesión de estas tierras al rey Carlos, argumentando inocencia. Desafortunadamente, esta mentira es considerada hoy en día como una verdad absoluta y muchos autores de libros ni siquiera conocen las profecías en las que creían los indígenas al momento de la llegada de los españoles y durante la conquista. En el libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, contradice lo dicho por Hernán Cortés. En el capítulo 13 dice lo siguiente: y lo más cierto era que, según entendimos, que les habían dicho sus antepasados que habían de venir gentes de hacia donde sale el sol, con barba, y que los habrían de señorear. Pero la profecía más descriptiva de las personas que vendrían del este es la profecía maya del Catún Onceajao, y que dice así: cuando lleguen vuestros hermanos menores, cuando lleguen vuestros hermanos mayores, cambiarán entonces vuestros bragueros ceñidores, cambiará nuestra ropa, cambiará el blanco del braguero ceñidor, cambiarán los colores blancos de vuestras ropas los extranjeros barbudos. En Ixcanxijó, faz del nacimiento del cielo, se establecerán. Sus sacerdotes adoran a un Dios encarnado, que será adorado por todos los confines del mundo, cuando venga y extienda su poder sobre los huérfanos de madre, sobre los huérfanos de padre. De jaguar será su cabeza, de venado su cuerpo. Extendido por todos los pueblos principiará el gobierno dañoso en Ixcanxijó, faz del nacimiento del cielo. Esta es la carga del Catún Onceajao. Como habrás visto en el video anterior, en los tiempos del descubrimiento y conquista de América, no había ninguna profecía que mencionara que iba a regresar Quetzalcóatl. Ahora, muchos han confundido supuestamente a Hernán Cortés con el retorno de Quetzalcóatl porque él era blanco y barbado. Bueno, pues déjame decirte que eso es otra mentira,
¿Por qué? Porque en los diarios de Cristóbal Colón del primer viaje, en el diario del tercer viaje y en una carta que escribió Cristóbal Colón a los reyes españoles del 26 de febrero de 1495, bueno, pues él menciona que encontró a personas blancas casi como él, y en más de una vez dice que encontró a personas idénticas a él. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Que no conocían los indígenas a la gente blanca en aquella época? Claro que sí, no eran comunes, pero sí los conocían. También Bernaldez de Castillo menciona que cuando pudieron capturar a Cuauhtémoc, que fuera el muchacho que defendió la ciudad azteca, él nos describe a Cuauhtémoc no como una persona morena, sino como una persona, lo más probable es que de tez blanca y cabello negro, porque él dice que era diferente a los demás. Entonces no había manera de que confundieran a Hernán Cortés con Quetzalcóatl. Además, ya habían sido capturados varios españoles de expediciones pasadas, y ya la gente indígena los conocía, así que no había manera de que confundieran a Hernán Cortés con el retorno de Quetzalcóatl. Bueno, yo con esto termino el video, pero no sin antes darte por lo menos una conclusión. Y mi conclusión es la siguiente: la historia no la podemos reescribir. ¿Por qué? Porque las cosas sucedieron. Más sin embargo, sí podemos reescribir el cómo se dieron estos hechos, como si fuera una escena policíaca. Tenemos un asesinato que es un crimen, y durante la investigación de ese crimen podemos ver cómo realmente fue que ocurrieron las cosas. Bueno, yo con esto termino el video, espero que te haya gustado. Más sin embargo, te voy a mencionar que en mi próximo video que voy a subir a YouTube, voy a hablar de los 3 días de oscuridad. Y voy a usar las profecías, la Biblia, y también voy a usar la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Porque tengo que ser objetivo. Y lo que yo encontré sobre estos 3 días de oscuridad es algo que probablemente te va a impactar. ¿Por qué? Porque al parecer, según mis investigaciones, estos 3 días de oscuridad ya han ocurrido en el pasado, pero no lo hemos sabido decodificar. Bueno, ese es el video que voy a subir posteriormente aquí a YouTube. Bueno, yo soy Mario V, espero que te haya gustado el video y hasta la próxima.